también que cuál va a ser la política de México, que si yo tengo funciones de vicepresidente, no, en México no hay vicepresidentes. Soy secretario de Relaciones Exteriores, ahí están las facultades establecidas en la ley. No aspiro a nada más que cumplir con mi trabajo. Tenemos el señor presidente me ha delegado esa representación. Bueno, pues es mi función legal. Imagínense un secretario de Relaciones Exteriores que no representara a México en todos los foros. Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidentes. Marcelo Ebrard compareció este martes 3 de diciembre ante la Cámara Alta como parte de la... Pues bien, amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Muy buenas tardes, sean ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio donde nos da muchísimo gusto estar con ustedes hoy miércoles 4 de diciembre del año 2019. Cada día que pasa se acerca el fin de año. De verdad, qué rápido transcurre el tiempo. Nos da mucho gusto que nos acompañen, nos da mucho gusto que hoy estén aquí con nosotros, nos da mucho gusto tener su preferencia. De verdad, para nosotros es muy grato platicar un rato con ustedes, analizar algunos temas importantes que suceden hoy en el país a propósito de la política del primer año de gobierno, de la política de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire usted, cosas importantes están sucediendo en materia exterior. Hoy, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y sí, cierto, están pasando cosas importantes en la política exterior. Desde que se obligó al gobierno mexicano a blindar la frontera ante la amenaza de Donald Trump de aplicarnos aranceles a nuestros productos. Se destinaron aproximadamente 6,000 y 7,000 guardias a la frontera del territorio mexicano que divide con los Estados Unidos. Fue algo, digamos, exigente Donald Trump. Si no se hacía, no se firmaría el Tratado de Libre Comercio. Nos dio un tiempo, nos habló de 3 meses aproximadamente, se cumplió, nos felicitó, nos puso una palomita y de ahí en fuera vino otro hecho que terminó en el Culiacanazo y que hoy México está viendo con preocupación el hecho de los hechos sangrientos que han venido sucediendo, muy independiente de los que han sucedido con el cártel del noreste en los últimos días, allá en un municipio que se llama Villa Unión, si no mal recuerdo, de Tamaulipas, a 50 kilómetros aproximadamente con la frontera con los Estados Unidos. Ese enfrentamiento, el último, este grupo delincuencial que pues parece ser que se quiere apoderar también del control o tiene el control de una plaza, se dice que es un grupo que tiene mucho o que perteneció o que pertenecieron al grupo de los Zetas. Entonces, esto de la enorme inseguridad, más allá de este hecho en el que murieron policías y probables o presuntos delincuentes, días anteriores se vio lo de la familia Levarón y antes lo del Culiacanazo, en el gran fracaso de la estrategia del presidente López Obrador
para contener la enorme violencia que existe en nuestro país y en donde prácticamente tuvieron que ceder y soltar o liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, allá en Sinaloa. Y de ahí viene el hecho de que a los grupos delincuenciales o a los cárteles de la droga han señalado la familia Levarón que deben verse como terroristas. Este hecho ha levantado mucha polémica. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió a comparecer ante el Pleno del Senado de la República, donde el tema prioritario fue la relación de México con Estados Unidos, que bueno, ahora también pues está poniendo algunas otras obstáculos o algunas otras reglas para firmar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El secretario de Relaciones Exteriores dijo en su comparecencia que la aspiración de México sobre la relación con Estados Unidos es que la coexistencia se lleve a cabo en el marco del respeto a la Constitución y a la dignidad mexicana. Y es que hay varias cosas. A Marcelo Ebrard prácticamente lo ven como un presidente o vicepresidente en funciones que se encarga de la política exterior, que ha tomado gran relevancia, gran impacto, toda vez que el presidente le ha cedido todo el terreno de la política exterior a Marcelo Ebrard, que lo mismo habla de economía, lo mismo habla de seguridad y de algunos otros temas más. Todos, eso sí, hay que decirlo, relacionados precisamente porque el presidente Donald Trump, cada que abre la boca, tiene que ver con un tema importante en los que México tiene que entrarle para poder tener, digamos, la oportunidad de que en Estados Unidos se firme el Tratado de Libre Comercio. Marcelo Ebrard ha sido señalado en su comparecencia como prácticamente un vicepresidente. Esto, ante estas críticas, Marcelo Ebrard ha dicho que México no necesita vicepresidente porque tienen a un gran presidente. Tenemos a un gran presidente y México no necesita un vicepresidente. Y es que, repito, Marcelo Ebrard juega un papel importante en la vida política nacional y más allá de nuestras fronteras. Muchos lo ven como un serio prospecto desde ahora a ser el próximo candidato del partido Morena o del partido que se esté formando, que en este caso es la Cuarta Transformación, un partido que viene constituyendo a uno de sus grandes aliados que se llama Elías Miguel Moreno Brizuela. Hay que recordar que Marcelo Ebrard, o más bien dicho, el presidente de la República ha dicho que se siente muy decepcionado de Morena por la forma en cómo viene trabajando. Pero bueno, el caso es que Marcelo Ebrard tiene una gran responsabilidad en varios temas importantes. Muchos dicen que a mi parecer no es lo más adecuado, muchos dicen que podría llegar a sustituir a Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ante sus nulos resultados. Esto, la verdad, a mí, quienes lo han manejado, creo que están totalmente equivocados. Llevarlo ahí a Marcelo Ebrard sería prácticamente enterrar su futuro político. Eso no lo quiere el presidente de la República, eso no va a suceder. Es posible que la estrategia de seguridad cambie a finales del sexenio, pero por lo pronto, como dicen por ahí, que a nosotros nos cargue el payaso. En tanto se cambia la estrategia de la Guardia Nacional o de seguridad, que hasta el día de hoy no ha servido para nada. Marcelo Ebrard, en su comparecencia, enumeró temas relacionados con la Unión Americana, el conflicto migratorio, el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá,
el tráfico ilegal de armas y dinero hacia las organizaciones criminales y el consumo de drogas. Hay muchos otros asuntos con los Estados Unidos, pero les diría lo siguiente: ¿a qué aspiraríamos entonces? A que la coexistencia con Estados Unidos se dé en el marco del respeto a su constitución y a la dignidad del país, de nuestro país. Y es que hay algo que también no podemos dejar de lado. El hecho de que Estados Unidos nombre o quiera asignarle el nombre de terroristas a los cárteles de la droga les permitiría entrar a nuestro país sin pedir permiso. Esto es algo que ellos tienen establecidos en su propia agenda antiterrorista, lo tienen ante la ONU, y lógicamente imagínese usted que a México sus cárteles de la droga, muchos están de acuerdo, ¿verdad? Muchos dicen, pues ¿qué más puede pasar? Que vengan y terminen con los grupos estos de los cárteles de la droga, pero la verdad que esto sería una invasión a nuestra soberanía nacional. Este tema es algo muy delicado y es un tema con el que ha tenido que tejer fino Marcelo Ebrard, y que incluso hoy está en la agenda o en el escritorio del presidente Trump, porque no hay que olvidar que también viene él busca ser viene la reelección, pues él busca ser candidato nuevamente y reelegirse en los Estados Unidos. Marcelo Ebrard reconoció que contra viento y marea se va a preservar la soberanía mexicana y se va a preservar y a triunfar. Ahí en el Senado de la República, los partidos de oposición, llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, llámese Movimiento Ciudadano, cuestionaron al secretario de Relaciones Exteriores sobre la política migratoria que tiene actualmente México. Marcelo Ebrard, al inicio de su discurso, agradeció al Senado por el acompañamiento que dio en junio pasado ante el amago del gobierno estadounidense de imponer aranceles si el tema migratorio no era contenido. Le repito, se logró contener, nos dieron una palomita y ahora viene otra arremetida. Al referirse al tema de la posibilidad de que Estados Unidos declare organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, Marcelo Ebrard dijo que hoy en día el problema principal es que se tiene una delincuencia transnacional. Tan solo Estados Unidos, mencionó, llega a México 70% de las armas ilícitas confiscadas, además de una importante cantidad de recursos que manejan los grupos delictivos. México es el mayor exportador de droga hacia los Estados Unidos. Recuerde usted que hace poco que vino la DEA a México, que fueron a Sinaloa, el reporte que hicieron nada más de un laboratorio, cuántas toneladas o cuántos kilos podrían elaborar en una semana. Y estamos hablando de muchos laboratorios que existen en Sinaloa, que ahí es donde empezó este problema, en la última visita que tuvieron agentes de la DEA y personal de la embajada norteamericana en nuestro país. El reporte que le dieron a Donald Trump, que desencadenó una orden para atrapar al hijo del Chapo Guzmán, que al final terminó ser una estrategia fallida. Bueno, entonces todas estas cuestiones, amigos, es necesario analizarlas. Tenemos que compartir la carga, las acciones, las medidas, los compromisos, dijo Marcelo Ebrard. Por el caso de lo de la familia Levarón, añadió, se compartió al FBI la información de todos los casquillos recogidos en la escena del crimen y la inmensa mayoría es de manufactura estadounidense. Mire, la familia Levarón tiene también nacionalidad norteamericana. Por eso es que este tema llamó bastante por el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos lógicamente ve a gente de su país
que pues sufrió esta tragedia, este terrible crimen que enlutó pues a varias familias, a muchas familias. Murieron niños y luego prendieron la camioneta, la incendiaron. Fue algo horrible. Por eso la familia Levarón dijo que era necesario que Estados Unidos los calificara de terroristas. Bueno, así que ese es un tema latente todavía. Por otra parte, en esta comparecencia, la senadora Beatriz Paredes consideró que en México hubo un apresuramiento para ratificar el acuerdo comercial. Marcelo Ebrard respondió que México no se precipitó en la ratificación del TMEC, porque de no haberse refrendado, hoy se estaría pidiendo la revisión de todos los temas, no solamente laboral y ambiental. Es lo que dijo Marcelo Ebrard. Y bueno, también hay que decirlo muy claramente, que este tema estuvo un buen rato en su comparecencia, el tema de que lo han señalado como de ser un vicepresidente. Él dijo que no, yo soy secretario de Relaciones Exteriores, ahí están las facultades establecidas en la ley, no aspiro a nada más que cumplir con mi trabajo, tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidente. Exclamó a los senadores que le criticaron sus atribuciones y protagonismo en las reuniones a las que no asiste el presidente. Bueno, pero es que si no asiste el presidente, a ver, y no es que estemos a favor, pero a ver, en el grupo del G20, por ejemplo, o en las reuniones, en cualquier otra reunión o foros internacionales donde tiene que ir el presidente, pues si no va él, tiene que ir el secretario de Relaciones Exteriores, porque entonces se vería mal que México no asistiera, ¿no? El presidente tiene miedo de viajar a esos países porque piensa que lo pueden agredir o piensa que le pueden hacer algo y prefiere que sea Marcelo Ebrard el que se encargue de esos asuntos. Digo, hasta ese punto yo creo que es comprensible la situación de Marcelo Ebrard. Fue muy criticado como la senadora Alejandra Reynoso, quien de manera irónica fue la que le refirió que lo observa como un vicepresidente o un presidente del exterior, y la cual también le recordó interviene en otros asuntos más allá de la política exterior, como en los asuntos migratorios y hasta de seguridad. Bueno, es que los asuntos migratorios, pues caray, tienen que verlos, ¿no? Fue muy cuestionado, le digo, pero creo que respondió bien, en tiempo, con tranquilidad. Es un hombre experimentado, Marcelo Ebrard. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. No es tan sencillo gobernar una ciudad, un estado, ya hoy la Ciudad de México, en donde hay más de quizás 15 o 20 millones de habitantes, para que se tenga usted una idea de lo que es tener bajo tu responsabilidad pues toda una ciudad como lo es hoy la capital, que es México, la Ciudad de México. Existe un sinnúmero de problemas. Marcelo Ebrard tuvo capacidad de hacerlo en su momento. Es una persona preparada, tiene mucha inteligencia. Cuando él dejó a Miguel Ángel Mancera inició una persecución política en su contra. De que sea honrado o honesto, yo creo que eso estaría en duda de todos los políticos, salvo aquellas excepciones, ¿no? Estuvo viviendo en París, le decían el indigente de París, imagínense usted, allá cuánto cuesta ir a comer a un restaurante. Marcelo Ebrard prácticamente se tuvo que ir de aquí porque Miguel Ángel Mancera lo persiguió por lo de la línea 13 del metro. Miguel Ángel Mancera está de vuelta, tiene un poder enorme, es uno de los cancilleres o uno de los personajes más poderosos dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo se lo decimos. Marcelo Ebrard manifestó ayer
pues acerca precisamente de lo que está haciendo en materia de política exterior, y que bueno, ha sido muy señalado como quien tiene muchos poderes. Marcelo Ebrard ayer manifestó que una designación de los grupos criminales en México como grupos terroristas provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países, misma que dijo es la cooperación más intensa y compleja, diría yo, en materia de seguridad probablemente de todo el mundo y más en estos momentos. Es lo que dijo Marcelo Ebrard, precisamente porque ya le platiqué lo que quiere hacer Estados Unidos con los cárteles de la droga, los cárteles de las organizaciones criminales, de clasificarlas como terroristas. Hay una columna muy importante de Salvador García Soto en el Universal, habla de la pregunta que le hizo la senadora Alejandra Reynoso, donde le dice que para muchos Marcelo Ebrard es un vicepresidente, se ocupa de muchos temas que van desde la migración hasta la seguridad. ¿Es sostenible esta situación?, le cuestionó la legisladora panista a Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, habilidoso, porque es un hombre habilidoso, no esquivó la pregunta y su respuesta fue también directa: que si yo tengo funciones de vicepresidente, no. En México no hay vicepresidentes. Soy secretario de Relaciones Exteriores. El presidente me ha delegado esa responsabilidad. Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidentes. Así de enfático fue Marcelo Ebrard, que se quitó ese golpe político, muy habilidoso, muy inteligente. Llegar a la máxima tribuna es enfrentarte a personajes que te van a cuestionar, que te van a criticar, que van a ver la forma de hacerte trastabillar. Marcelo Ebrard, le decía yo hace un momento, tiene una gran experiencia, tiene una gran habilidad para salir de los problemas, y bueno, ayer lo le mostró. Marcelo Ebrard se ha convertido en el hombre más visible y más influyente del gabinete de AMLO. Es un político que dentro y fuera del gobierno provoca reacciones a favor y en contra de su trabajo y de su protagonismo político. La mayoría le reconoce su experiencia como ex jefe de gobierno y la escuela y el colmillo político que heredó de su tutor fallecido, Manuel Camacho Solís, y no son pocos los que lo ven como uno de los prospectos, recuerde que yo se lo acababa de comentar, más claros para la aún lejana sucesión del año 2024. Así que Marcelo ahorita está enfrentando también la negociación del TMEC y por supuesto el diálogo con la administración de Donald Trump y la relación con Estados Unidos. Todo eso lo abarca muy encima de sus facultades legales el secretario de Ebrard, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Es mucho el poder que tiene Marcelo Ebrard, es inevitable, es tal el poder que tiene Marcelo Ebrard que es inevitable pues compararlo con otro secretario de Relaciones Exteriores y antes de Hacienda como lo fue Luis Videgaray. Si a Videgaray en su momento se le consideraba casi un jefe de gabinete y se le nombraba también en los corrillos políticos como vicepresidente o en tono jocoso vicegaray, es porque también tenía una injerencia desmedida y extralegal en diversas áreas del gobierno federal, más allá de las carteras de Hacienda, Crédito Público y Relaciones Exteriores que ocupó oficialmente. Luis Videgaray controlaba también temas de política exterior y de política interna. Le ordenaba a otros secretarios de Estado y sobre todo tenía el control del oído y hasta del ánimo del presidente Enrique Peña Nieto. Así que la diferencia no es menor, ¿verdad?, entre estos dos personajes, que además trabaron una buena relación desde la campaña y en la transición negociaron juntos el TMEC, mientras Luis le abría las puertas de la Casa Blanca a Marcelo y lo recomendaba con su amigo Jared Kushner, quien es el yerno de Donald Trump. Es que esto fue en el sexenio pasado, tenía un contrapeso en el mismo gabinete, en la persona del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que era el otro hombre fuerte de Peña.
mientras que en el gabinete López Obradorista no se ven otros pesos pesados con la fuerza y la influencia que tiene el hoy canciller. Bueno, pues ahí está. A pesar de que hay otros dos que le hacen sombra, ¿no? Que es la Claudia Ruiz Massieu y el señor Claudia Sheinbaum. Claudia Ruiz Massieu también fue secretaria de Relaciones. No, hay otros dos personajes que le hacen sombra a Marcelo Ebrard. Es Claudia Sheinbaum y el señor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y ella es jefa de gobierno de la Ciudad de México. No están en el gabinete y con ellos no se medirá hasta dentro de unos años si es que el canciller decidiera participar en las elecciones del 2024. Mantiene buena relación con ellos, pero bueno, la política es de traiciones, también de negociaciones, eso queda muy claro. Bueno, el presidente López Obrador, también hay que decirlo, rechazó el planteamiento de estadounidenses a propósito del TEC-MEC para supervisar los centros de trabajo en México y así verificar que cumplan con las condiciones laborales establecidas en el contrato comercial entre México y Estados Unidos y Canadá, el TEC-MEC. En lugar de inspectores, el presidente, la contrapropuesta mexicana es que se constituyan paneles de expertos de los tres países quienes se encargarían de revisar la implementación de la ley laboral. Ante la posibilidad, y digo, la verdad, esto es un tema muy interesante porque de aquí está agarrado el Tratado de Libre Comercio. Ayer fueron los aranceles, el muro fronterizo con la Guardia Nacional, era una obligación. Hoy tenemos el de las inspecciones laborales para revisar los centros de trabajo en México. Ante la posibilidad de que se hagan cambios de última hora al tratado, el presidente López Obrador subrayó que el Ejecutivo Federal consultará al Senado de la República sin retrasar la firma. En Estados Unidos, sindicatos han presionado a los demócratas para que no ratifiquen el TEC-MEC, ya que dudan que México realmente cumpla con las adecuaciones laborales acordadas. México rechaza inspectores. La propuesta es que sean paneles de expertos de los tres países quienes revisen que se cumpla la ley. El presidente López Obrador reconoció que Estados Unidos impulsa una propuesta para que inspectores realicen verificaciones en los centros de trabajo de México para comprobar que las empresas cumplen con los compromisos laborales adquiridos en el TEC-MEC. El nuevo requisito es con el fin de consolidar la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente en su matutina, en sus mañaneras, dijo que la propuesta fue rechazada y se propuso que en lugar de los inspectores constituir paneles de expertos de los tres países, los cuales tendrían a su cargo revisar la implementación de la norma laboral en caso de que existiera una controversia en alguna empresa. Así que bueno, este es un tema muy importante que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Sinceramente, hay pues gente, Estados Unidos quiere que entren inspectores en nuestro país para aprobar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, Mario Maldonado en su columna El Universal: Andrés Manuel López Obrador y su cuarta T, un costo para el TEC-MEC. La ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá está entrampada no solo por el juicio político que la líder demócrata Nancy Pelosi busca abrirle a Donald Trump. Ya ve que está como en un juicio político porque lo quieren sacar de cara a las elecciones presidenciales del 2020, sino también por el factor de incertidumbre e inestabilidad, que es muy importante. Hay que analizarlo muy bien, lo escribe Mario Maldonado. Es un factor de incertidumbre e inestabilidad que significan Andrés Manuel López Obrador y su autodenominada cuarta transformación en materia de seguridad. O sea, las señales que manda el presidente a los Estados Unidos
no son muy bien recibidas. Genera incertidumbre, genera desconfianza. En Estados Unidos no ven con buenos ojos cómo se está desarrollando, cómo está caminando el TMEC. A nuestro país le urge firmarlo, pero Estados Unidos no está convencido a menos que hayan los cambios que ellos quieren presenciar, venir a nuestro país con inspectores en los centros de trabajo. Un dirigente de la iniciativa privada que ha estado al tanto de los negocios del TMEC considera que Estados Unidos y en particular los demócratas están poniendo a prueba al gobierno mexicano, no solo en el capítulo laboral con su intención de enviar inspectores a las empresas mexicanas, sino en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Imagínese usted, son varias cuestiones. Los inspectores laborales, el tema de la inseguridad, los cárteles considerados como terroristas. Esto también en algo afecta la relación. A Donald Trump le urge considerarlos como terroristas para poder entrar y poder alzarse con una victoria. Los sucesos violentos que han encendido las alertas de seguridad en Estados Unidos, entre ellos el malogrado operativo en Culiacán para atrapar al hijo del Chapo Guzmán, la masacre de la familia Levarón en Sonora y las declaraciones de Donald Trump en torno a designar a los cárteles de la droga como terroristas, han jugado en contra de la ratificación del TMEC. Ahí va TMEC. Este tema, el de la seguridad, está directamente ligado con el presidente de la República en su mala estrategia en el combate a la enorme inseguridad que vivimos en este país. El fracaso de su estrategia en materia de seguridad pone en riesgo directamente la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, estos temas, repito, han afectado el proceso legislativo para la ratificación del nuevo acuerdo comercial, pues el fortalecimiento y cumplimiento de la ley que se debe de hacer valer con cualquier país con el que Estados Unidos tiene tratados no se está cumpliendo. Entonces, Estado de Derecho también, la política del Estado de Derecho, del marco del derecho, no se está cumpliendo también. Hace poco Donald Trump tuvo una presentación a un medio de comunicación. Ahí habló de varios temas, dio declaraciones de cómo ayudar a México en el combate de los grupos criminales. En realidad, y sí es cierto, lo escuchamos y lo supimos, en realidad le he ofrecido al presidente mexicano que nos deje entrar y limpiar, y hasta ahora ha rechazado la oferta, pero en algún momento tiene que hacerse, afirmó el presidente de los Estados Unidos. A esto se sumarían las demandas de los demócratas sobre permitir que inspectores estadounidenses viajen a México periódicamente a revisar la implementación de la reforma laboral, además de un asunto de cumplimiento que a todas luces vulneraría la soberanía nacional. Tiene que ver con la preocupación de los congresistas estadounidenses y del propio Donald Trump en materia de violencia, inseguridad y falta de garantía para los ciudadanos estadounidenses que viven o trabajan en el país. Así que estos temas son los que detienen o imposibilitan en este momento la firma del TMEC, que urge en nuestro país y que sin embargo, pese a todos los esfuerzos de Marcelo Ebrard, no se han podido concretar. Nos dieron una palomita por lo del tema migratorio, nos iban a imponer aranceles, nos pusieron aprobado, pero luego vino el tema de la violencia, el culiacanazo, lo de Levarón, una fallida estrategia en materia de seguridad que manda muy malas señales de incertidumbre, de desconfianza
estadounidenses o de lo que exige el Tratado de Libre Comercio. Es algo delicado, ya no se firmó este año, ya se perdió un año, esperemos que el próximo año se haga, aunque parece ser que este tema debemos de verlo desde la óptica de cómo lo está utilizando Donald Trump para seguir teniendo permanencia política en los escenarios públicos o los reflectores de los medios de comunicación. Este escenario de llegarse a componer, de cambiar la estrategia, seguramente Donald Trump buscaría algún otro recoveco por ahí para seguir objetando la firma del tratado del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así de perverso es Donald Trump. Nada de que le estamos muy agradecidos, señor presidente, porque usted respeta la soberanía de México, como dijo hace unos días López Obrador. No, no es así. Lo que pasa es que Donald Trump espera los momentos políticos para asestar otro golpe dependiendo de las circunstancias que a él le convengan. Así de simple debemos ver la estrategia del presidente Donald Trump. Y en esas circunstancias difícilmente se firmará el Tratado de Libre Comercio a menos que Donald Trump sea reelecto presidente de los Estados Unidos. Después, pues posiblemente sí se pueda firmar este Tratado de Libre Comercio. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Gracias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.